El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús al pasar un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese un momentito, queridos hermanos. Al meditar en el Evangelio de hoy, me venía a la memoria lo que una vez una religiosa italiana me dijo. Ella me contó que había trabajado en Ica y que visitaba casas y se encontraba con hermanos que no eran católicos, hermanos evangélicos o hermanos que siendo cristianos no aceptaban las enseñanzas de la iglesia. Y me decía esta religiosa que esos cristianos no católicos le decían: ustedes los católicos son pecadores, borrachos, mujeriegos, idólatras. Y esta religiosa les decía: hermano, ¿Cristo por quién ha venido? ¿Por los justos o los pecadores? Por los pecadores. Entonces ha venido por nosotros los católicos, no por ustedes que se creen los santos. Todos somos pecadores, todos. La única excepción, ¿quién es? La Virgen María. Ella está, como dicen los jóvenes, en otro level. Hoy estamos celebrando a San Mateo. Mateo era un pecador. ¿Qué otro nombre tenía Mateo? Leví. ¿Y a qué se dedicaba? Era publicano, cobrador de impuestos. En la época de Jesús, una forma de insultar a un judío era decirle publicano. Era un insulto. ¿Por qué? Porque los publicanos estaban en la categoría de grandes pecadores por dos motivos. Primero, porque trabajaban para los romanos, eran considerados traidores. Y en segundo lugar, la gran mayoría eran corruptos, cobraban de más. Doble motivo: traidores y corruptos. Jesús llamó a Mateo un publicano. Hermanos, todos tenemos que convertirnos. Y fíjense, la historia de la conversión de Mateo empieza cuando Jesús lo miró y lo llamó. Nos dice el Evangelio que Jesús miró a Mateo, que estaba ahí cobrando impuestos, lo miró y lo llamó. Ahí empezó la vida nueva de Mateo. Hoy también Jesús nos mira y nos llama, porque el Evangelio es actual.
Lo primero, para hablar de la conversión, es el toque amoroso, tierno, misericordioso de Jesús. Es lo primero. Y hoy Jesús nos sigue mirando con misericordia y nos sigue llamando. Lo primero siempre es la gracia de Cristo, que nunca nos va a faltar. Y en segundo lugar está la respuesta de nosotros. Dice el Evangelio que Mateo se levantó y siguió a Jesús. La pregunta es, ¿cuándo yo me voy a levantar? ¿De verdad? ¿Cuándo voy a seguir de verdad a Jesús? Esa es la pregunta que todos, yo el primero, tenemos que hacernos en este momento. ¿Cómo está mi seguimiento a Jesús? ¿Qué aspectos de mi vida no le gustan a Jesús? ¿En qué aspectos de mi vida tengo que afinar? ¿En qué aspectos de mi vida tengo que convertirme? Tenemos que hacernos, hermanos, esa pregunta todos los días. Y pedirle a Jesús su gracia para ir mejorando. La conversión es un proceso. ¿Y cuándo va a terminar ese proceso? El día de nuestra muerte. Hoy en la primera lectura hemos escuchado el testimonio de otro convertido. ¿De quién estoy hablando? Pablo. Saulo, ¿qué hacía? Perseguía a los cristianos. Un pecador. Pero se dejó tocar por Jesús. Y fíjense, qué bonito lo que nos ha dicho en la primera lectura. Yo, el prisionero por Cristo. Pablo se hace prisionero por Cristo. Se dejó transformar por Cristo. Porque el único que nos cambia la vida, ¿quién es? Jesús. En estos tiempos de tanto relativismo, conviene proclamar 1.000.000 de veces, sin miedo, que solo Jesús salva, que solo Jesús nos cambia la vida, que solo Jesús nos hace santos, que solo Jesús nos lleva al cielo. No hay otro. Hoy le pedimos a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude para que nos convirtamos de verdad, que nos dejemos mirar por Jesús, que nos dejemos tocar por Jesús y como Mateo nos levantemos del barro y sigamos al Señor con radicalidad. Que así sea.